muchos tenemos ya familiaridad con estos versículos o esta historia, si la queremos ver de esa manera, acerca del paralítico que fue llevado por 4 amigos a la presencia de Jesús. Quizá algunos de ustedes van a decir, ya sé por dónde vas, yo ni amigos tengo, ahí nos vemos. Pero no, mis hermanos, vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy a través de estos versículos ya familiares para la mayoría de nosotros. Entonces a mí me gustaría como empezar verso por verso, como la mayoría del tiempo lo hacemos aquí en casa. Entonces quiero, bueno, a manera de contexto, a manera de familiarizarnos con la historia, Jesús estaba en Capernaum. Él tenía ahí un lugar donde vivir, donde hospedarse, una casa. Pero ya había salido a algunas ciudades a predicar. Ya había ido a algunos lugares como Galilea, Jerusalén, a hacer milagros, a sanar enfermos, a hablar, a predicar en las sinagogas. Ya había pasado algunas situaciones que captaron la atención de la gente. Entonces ya la gente estaba familiarizada para este momento, la gente ya estaba familiarizada con quién era Jesús, qué hacía y lo que podían recibir de él, como la mayoría de los que estamos aquí. Sin embargo, llega esta vez y como a la mayoría de nosotros nos gusta anunciar las visitas, ¿verdad? O sea, como yo me acuerdo cuando llegaba uno de mis familiares a casa, a mi tía o algo así, pero no le decía a la otra tía. Ya sabía la otra tía que, estuvo en tu casa tu tía Marta y nosotros no nos invitaron. Y se corrió la voz. Y esta vez en Capernaum el Señor Jesús regresa, porque ya había ido por Galilea, por otras ciudades, y regresa a Capernaum. Y entra a la casa, dice que él estaba en la casa y llegó una gran multitud de gente. Ahora vamos a ver el versículo, a ver si esto es cierto. Vamos a ver el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de San Marcos, que es donde estamos leyendo. Gracias, Camila, por la lectura, que Dios te siga usando. Vamos a leer, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Dice otra vez porque recuerden, ya estaba ahí. Salió a predicar y regresa una vez más a Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Este verso me hace pensar muchas cosas y realmente no son muy agradables. Quizás ustedes dicen, ¿cómo? Es tan agradable poder llevarla a las buenas noticias. Si vemos en el verso 1, hay una parte muy importante que a mí es la que me llama la atención. Dice, y se oyó que estaba en casa. Entró Jesús otra vez en Capernaum, recuerden esto, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Qué tuvo que haber pasado para que él no pasara desapercibido? Él ya había hecho muchos milagros, él ya tenía fama. Entonces llega a casa o llega al pueblo donde él vivía y se corre inmediatamente la voz de que Jesús estaba ahí. Y se empieza a amontonar la gente. Se oyó que estaba en casa. Eso me llevó a mí. En verdad, yo estaba hablando con el Señor en oración. Señor, ¿qué debo ver aquí? Si es tan familiar, ya lo he escuchado tantas veces de algunas otras personas hablándolo. Pero ¿qué me quieres decir aquí? Porque, para empezar, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Nosotros, los jóvenes, los adolescentes, estamos viendo el libro de Marcos. Hasta ahora, después de casi 2 meses, apenas llevamos 3 capítulos. Y encontramos todos los días algo nuevo. Cada domingo encontramos algo nuevo, encontramos atributos exclusivamente de Dios, encontramos que es milagroso y cómo obraba los milagros, encontramos cómo era el trato de la gente y cómo era la reacción ante esto. Y hemos encontrado muchas cosas y en verdad nos sorprenden. Y algo a mí que realmente me dijo de parte de Dios, yo dije, Señor eterno, yo no sé si en verdad están entendiendo, estudiando, si les gusta o no les gusta. Y yo me llevé la respuesta inmediatamente a la siguiente semana. Les dejé una tarea a los chicos
Y me responde por ahí uno y me dice, yo nada más leí hasta tal parte, porque para mí lo demás como que ya no es tan emocionante. Y no sé si a ustedes les pasa, eso es cierto, no sé si a ustedes les pasa que están leyendo un capítulo y dicen, bueno, aquí termina la historia, ¿y esto qué tiene que ver en el mismo capítulo? Pues eso le pasó a los chicos, están poniendo atención en lo que estamos hablando. Gracias a Dios por eso. Así que cierro el paréntesis pidiéndoles que sigan orando por los jóvenes. Regresamos al versículo 1 y 2. Dice el 2: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Cristo Jesús estaba en casa y estaba predicando, y se aglomera la gente a tal grado de que ya no cabía la gente en la puerta. Para que esto sucediera, para que toda la gente estuviera ya aglomerada en la casa, fue necesario correr la voz. Y ese es mi primer punto. Corre la voz. Si Cristo Jesús está aquí, nosotros tenemos que reaccionar de alguna manera, correr la voz. ¿Sabes por qué está la iglesia a veces vacía? Porque no corremos la voz. Eso es para mí, porque no corro la voz. Porque estoy sentado esperando que vengan y que vengan. Y está bien, el Señor en su bendita misericordia infinita va a traer a los que son de Él, es cierto. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad tan grande, que si tú has visto y has escuchado que tienes un Dios que hace milagros, que sana, que restaura y que salva, tú tienes una obligación, hermano. Tú y yo tenemos esa obligación, correr la voz. No estamos corriendo la voz quizá. Y eso es lo que me hablaba a mi corazón y me torturaba esta semana, porque no estoy corriendo la voz. Cristo Jesús está aquí. Decía la gente, yo me imagino en esos momentos en aquel pueblo, la gente emocionada. Hey, vengan, mira, aquí está aquel que sana, aquí está aquel que hace milagros, vengan. Y la gente corriendo hacia Él. Él estaba, dice aquí hasta este verso, que Él estaba ¿qué? Predicando. Él estaba hablando su palabra, Él estaba anunciando la palabra. Él no estaba en ese momento haciendo milagros, pero la gente va a Él a escuchar lo que Él está hablando. La gente está escuchando que Cristo Jesús está ahí. Y hasta esta parte del capítulo que estamos leyendo, hasta esta parte yo veo que la gente está escuchando, gracias a que otros corrieron la voz y quieren venir a escuchar lo que ese hombre está hablando. Nosotros no tenemos que correr a decirle a la gente, mira, ve, allá está un predicador que habla muy bonito, mira, sabes que no se trata del predicador, se trata del mensaje. No se trata de quién lo habla y cómo lo habla, qué tan elocuente es. No, eso no importa, eso no lo tomemos en cuenta. Del mensaje, ¿a quién incluye ese mensaje? ¿Qué hace ese mensaje? ¿Cuál es el poder de ese mensaje? Y el poder está en esa persona de la cual estamos hablando hoy, de Cristo Jesús solamente. La gente estaba aglomerada viendo y escuchando el mensaje del Señor, pero hubo necesidad de que corrieran la voz. Corre la voz, mi hermano. Corramos la voz. Tenemos un Cristo vivo, tenemos un Dios que obra milagros, y nosotros estamos sentados aún. Y yo lo digo por mí mismo, no lo digo por ustedes, por mí mismo. Y les digo porque anoche estaba yo todavía, y si no lo digo esto, y si me salto esto, y si no corro la voz, y si digo que no es necesario, mejor como que se me pasó. No, es necesario, mis hermanos, que corramos la voz. Fue necesario, antes de correr la voz, que alguien lo viera. Entonces eso me lleva a otro punto, a otra cosa. Quizá no hemos visto a Jesús. Quizá llevamos aquí 5 años, 2 años. Bueno, no podemos llevar más de 5. La iglesia apenas va para su cuarto aniversario. Pero quizá algunos venimos de más años en el evangelio, y a lo mejor ni nos hemos atrevido a ver a Cristo Jesús realmente. Entonces necesitas ver a Cristo Jesús y correr la voz de quién es Él y de cómo se ha mostrado a ti, para que entonces los demás vengan interesados en lo que Cristo Jesús puede hacer en sus vidas. Él transforma, Él sana, Él salva. Fue necesario primero que alguien lo viera, que estuviera en casa, para que corriera la voz.
Entonces el interés de la gente se debió también a que había corrido su fama y de que alguien ya les había dicho: miren, ya vi, aquel es el famoso Jesús, aquel es el Hijo de Dios, miren, allá está el que sana. Entonces ya lo vio, corre la voz y no se quedó solo, él viene con una multitud, viene mucha gente ahí. Corre la voz, mi hermano. Es necesario que corramos la voz. Es necesario que no perdamos de vista a Cristo Jesús. Es necesario que centremos nuestras vidas, nuestras relaciones en Cristo Jesús primero, para que surta un efecto eso y podamos realmente correr la voz y atraer a la gente, atraer a los que no conocen todavía de Cristo. Vamos al versículo 3 y 4. Y ese es un punto importante para mí también. Bueno, de hecho, todo fue importante, todo fue muy bueno. Pero miren, si quisiera yo ponerle un punto, un nombre a este punto, le pondría: aferrémonos a Él por ellos. Aferrémonos a Él, a Cristo Jesús. Aférrate a Él por ellos. ¿Por quiénes ellos? Por aquellos que no han conocido de Él, o por aquellos que están perdiendo su fe o que han perdido su fe, por aquellos que están volteándole la espalda a Dios. Aferrémonos a Él por ellos, para que si ya lo conocieron, mantengan su vista, su mirada fija en Él todavía. Versículo 3 y 4. Entonces vinieron a Él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Perdón, mis hermanos, les había dicho, estoy leyendo la versión Reina Valera 60, entonces varía un poco el lenguaje, pero creo que no está tan variado en la nueva versión internacional. Entonces, ahorita que leí aquí que yacía el paralítico, yo dije: creo que esa palabra está un poquito como no viene igual en las otras versiones. Entonces yo estoy leyendo esta versión, perdón que no les había dicho antes. Regreso. Entonces vinieron a Él, en el versículo 3, vinieron a Él unos trayendo a un paralítico que era cargado por otro. Hay una versión de estudio para adolescentes, que es la que estoy llevando con los muchachos en el grupo de adolescentes, y en esta parte dice: y vinieron unos amigos. A mí me gustó tanto esa parte, y eso me lleva también a pensar en otra cosa, que en el 3, que cuando vinieron esos 4 cargando una camilla, quiero pensar que no eran tan viejos, o que no eran, con todo respeto, que no eran tan adultos que podían cargar una camilla. Entre 4, entonces necesitaban un poquito más de fuerza, entonces no estaban tan viejos. Entonces yo me enfocaba con los jóvenes en eso. Eran 4 chavos, eran 4 jóvenes cargando a otro. O sea, ¿qué esperamos nosotros para hacer lo mismo? Entonces se quedaban así: pues hazlo tú, o sea, ¿qué nos dices? Y es que puede ser así como que a veces sorprendente, ¿no? O sea, como que ¿cómo nos la aplicas y tú cuándo? Y por eso no me gusta así como que adentrarme tanto, porque está difícil a veces, mis hermanos. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Vinieron a Él trayendo. Estos 4 hombres me están mostrando algo, mis hermanos. Algo que es necesario y que nos invita a hacerlo también: compasión, misericordia, amor al prójimo, al grado de no me importa. ¿Sabes qué? Yo escuché que allá está alguien que sana, no puedes no hay quien te lleve. Órale, ¿sabes qué? Abraham, agarra una esquina. ¿Sabes qué? Mi hermano Alex, agárrale otra, Ricardo otra, y vámonos. Y llevamos al paralítico. Pero muchas de las veces lo que hace Isaac es ver a alguien en necesidad de llegar a Cristo, no de necesidad de económica, un préstamo, eso que no lo puedo hacer como sea. No necesidad de que préstame algo, dame algo. No. Estos 4 hombres vieron una necesidad tan grande en ese paralítico. Él necesitaba ser sanado, y ellos sabían que el que estaba ahí en esa casa podía hacerlo.
Ellos para hacer ese acto, mis hermanos, para mí es un acto tan grande de amor, es para mí tan grande un acto de misericordia de parte de esos hombres. Traer a otro a los pies de Cristo, a que lo sanara, a que hiciera algo por él. Esos 4 hombres me muestran misericordia, preocupación o amor por el prójimo, amor y compasión. E inmediatamente tengo que remontarme al sermón de las bienaventuranzas o al sermón del monte, que también ya todos conocen de memoria. Y en el versículo 7 de Mateo 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esos jóvenes o esos 4 hombres sin duda tenían su recompensa ya ganada a partir de ese momento. Ellos iban a recibir misericordia. Mi hermano, mi hermana, nosotros podemos recibir más misericordia de Dios todavía. Y si no hemos recibido es porque no hemos hecho algo también, aunque Él no nos paga conforme a nuestros actos ni conforme a nuestros hechos. Si así fuera, yo creo que en este momento desaparecíamos todos con un fuego ahí, hasta ahí, exterminados totalmente. Si el Señor nos pagara conforme a nuestras obras, pero no es así. Dice Mateo 5, misericordia, misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, benditos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ha sido nuestra compasión tan grande de poder preocuparnos por el que ya no puede. Es nuestra preocupación grande o necesaria, es necesaria, pero tenemos esa preocupación de llegar a donde está aquel que necesita venir a los pies de Jesús y mostrarle a Jesús: mira que hay alguien que te necesita, haz algo por él. Días atrás, algunos de mis hermanos lo saben, en los jueves de oración, que no he podido asistir unas semanas por causa del trabajo y todo esto, pero los jueves de oración hace, ¿qué será? Pues si le dieron 4, no sé, como unos 6 meses atrás, 5 meses atrás, yo les compartí acerca del estado de salud de mi hermano. Tengo un hermano, en casa somos 5 hermanos, y mi hermano, al igual que yo, un tiempo se separó de los caminos del Señor. Desde chicos en casa hemos conocido, por gracia de Dios, el Evangelio, pero se separa de los caminos del Señor, y es tan difícil para él poder regresar nuevamente a los pies del Señor. En este trayecto en el que llevamos ahora aproximadamente 2-3 años, que llevamos un poquito de conversación, no tanta, porque ha sido difícil poder tener una conversación con él por algunas situaciones. Llega una noticia: él tiene problema del alcoholismo, tiene problema de depresión y tiene problema de ansiedad. Pues el problema más grande que yo veo en mi hermano y que me duele es la falta de fe. Él ha perdido su fe en el Señor. Meses atrás, hablando con mi madre, me da una noticia bien fuerte. Me dice: ¿sabes qué? Tu hermano, fuimos al hospital y ya no contamos con él. El doctor le da unos meses más de vida con un tratamiento, pero creo que ya no va a contar a mi hijo. La desesperación de mi madre, al escucharla, fue para mí muy grande. Ese shock fue muy fuerte para mí, un shock muy grande. Y después el saber de mi hermano, con el que tenía un poquito más de convivencia con él cuando éramos niños, eso me dolió tanto, mis hermanos. Nos pusimos en oración, el Señor puso los medios necesarios para poder que él tomara el tratamiento que necesitaba tomar. Gracias a Dios por su obra en la vida de mi hermano. Él, después de 4 meses que le habían dado de vida, él sigue hasta ahora viviendo y con un poco más de fuerza todavía cada día. Gracias a Dios por eso, solamente es la gracia de Dios. Sin embargo, vienen cosas que en nuestras emociones, secuelas muy fuertes de ese problema del alcoholismo. Como está dejando o dejó el alcohol, viene la depresión y viene la ansiedad. Él está pasando por eso. Pero a lo que voy es, él ha perdido su fe. Y si hay algo que
que debería de dolernos es ver que alguien que conoció a Cristo Jesús ya no crea en Él. Me decía mi madre con lágrimas, y yo la escuchaba llorar y me partía y dice: es que tu hermano ya no cree en nada. Y eso es fuerte. En lo personal yo me quedé: ¿cómo puede ser que no creas? Si desde chiquitos lo vimos y vimos obras de Dios en la vida de la gente, en nuestra propia vida, en nuestro diario caminar. No puede ser. Pero es, mis hermanos, tristemente es una realidad que día a día podemos estar viendo en diferentes lugares, en diferentes hogares, aún en nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debería de ser nuestra reacción? ¿O cuál debería de ser nuestra postura ante estas situaciones? No te preocupes solamente, sí, preocúpate, pero no solamente te aferres a ver el estado físico de una persona. No es que, y es que ya es tan común, ¿no? Perdón por esto, pero es que tiene cáncer. Sí, vayamos, oremos, estemos con él y ya se hace común, mis hermanos. Ya perdemos el sentido de la misericordia, ya perdemos el sentido de la compasión por la única razón de que dejamos de ver a la cruz. Si nosotros nos enfocamos y ponemos en el centro de nuestras vidas y empezamos a creer más y más y más cada día y pedirle al Señor: Señor, fortalece mi fe, aumenta mi fe, podremos hacer algo más que solamente una oración de consuelo a una persona. Podemos entonces aferrarnos nosotros a Cristo Jesús y poder mostrar misericordia por los demás y traerlos a los pies de Cristo, que Él sea y que Él es el que obra en la vida de cada uno. En milagros, en sanidades, claro que lo hace, pero es necesario que vayamos nosotros a aquellos que todavía no conocen del Señor, o a aquellos que están perdiendo su fe. Quizá alguno aquí, no lo sé. Quizá tú has descubierto a algún hermano, el Señor te ha revelado de alguna manera: sabes que ora por tal, porque, o por cual, no sé, porque su fe está decayendo, su ánimo está decayendo. Y a lo mejor sientes eso y no venimos con esa compasión y con ese amor al hermano o a la hermana. ¿Sabes qué? Ánimo, ven al Señor. Él tiene el poder para restaurarte, Él tiene el poder para todo. Mira, ven. Al contrario, lo vemos en esos momentos de sufrimiento, de ya casi moribundos espiritualmente, y lo último que hacemos es: pues de una vez, ¿no? Si te ayudo, pues órale, ya de una vez, ya mejor, ya me cansé de orar. No, mis hermanos, mostremos misericordia, mostremos compasión, pero sobre todo mostremos que estamos aferrados a un Dios vivo, a Cristo Jesús, que está todavía en nosotros, mis hermanos, y que tiene el poder para sanar, para salvar y para restaurar. No podemos quedarnos indiferentes hasta esto. No sé, a mí se me hace algo increíble, en verdad. En verdad no les emociona. Yo no puedo creer, mis hermanos, que nos emocione a veces más el partido de fútbol cuando o perdemos o ganamos en la selección. Hasta lloramos cuando pierde, o lloramos y brincamos cuando gana. Pero cuando hablamos de Cristo Jesús, de lo grande que Él es, nos quedamos callados. ¿Cómo? Estamos viendo en estos primeros versículos. La gente corrió la voz, mis hermanos, emocionada. ¿Saben qué? Aquí está aquel que sana, aquel que salva. Vamos, escuchémoslo. Está hablando algo que nos puede ayudar. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer hoy en día. En verdad. Fuerte y duro, pero realmente así es. Vamos al versículo 5. Pero antes, aferrémonos a Él. Aferrémonos a Él. Con mucho cuidado, mis hermanos. Porque si nos estamos aferrando a Él solo para mi beneficio. Ok, Señor, yo voy a ti, yo oro y yo canto y yo te adoro y yo hablo tu palabra para mi beneficio. Eso se llama ego, se llama egoísmo. Eso no va a surtir algo, mis hermanos. Que de una vez que nosotros estemos aferrados sea para expandir su palabra, para expandir su reino, para hablar de Él. Dejemos nuestro egoísmo, dejemos de pensar en: Señor, yo te busco porque yo necesito. Señor, yo voy a la iglesia porque yo necesito escucharte. O sea, yo, todo el tiempo yo. ¿Y los demás? ¿Y Él en qué momento? Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, esto está fuerte. Déjenme regreso rapidísimo a la historia. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, si usted estaba enfermo, dependiendo de la gravedad de su enfermedad, era el tamaño de su pecado. Así que si usted tenía gripa, seguramente, digamos que dio una mentirita piadosa. Pero si usted tenía, no sé, una enfermedad más grave, no se me ocurre una, digamos, neumonía, no, hombre, usted es un gran pecador y tiene que ofrendar y tiene que traer tal ofrenda para que pueda ser sanado, o si ya fue sanado, pagar ahora por su sanidad. Pero Cristo Jesús no es así. Una vez que Él vino, todo cambió y sigue cambiando en nuestras vidas, solamente que nosotros a veces nos rehusamos a eso. Era más importante para este paralítico, para este hombre, su salvación que su sanidad. Dios no está preocupado por sanarte, está preocupado por salvarte. Dios no quiere solamente que tengas una buena vida en esta tierra, sino quiere que tengas el pase a la vida eterna, perdonándote tus pecados, mis pecados. Realmente eso es emocionante, mis hermanos. El Señor no está preocupado por tu sanidad solamente, porque estés bien materialmente, porque tengas económicamente un balance, una vida balanceada económicamente, tu salud bien estable. No solamente a Él le preocupa, que sí se preocupa, pero no solamente es lo más importante para Él. Para Él lo importante es que tú puedas disfrutar de una vida eterna. Y para que eso pueda surgir necesitas el perdón de tus pecados acudiendo a Él. Si tú no vienes a Él, si tú no recibes el perdón de tus pecados, pues sigue disfrutando aquí porque hasta aquí llegaste. No, mis hermanos, preocupémonos por venir a Dios, que nos vea tal cual somos, y podamos recibir perdón de Dios para salvación. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Era importante que él pudiera recibir el perdón para no poder solamente tener la sanidad física, sino la espiritual. Versículos 6 y al 12, y ya con eso termino casi, ya los veo como desesperados, ya bájate, Isaac, ¿qué estás hablando? Versículo 6 al 12, vamos a leerlo. Y si yo quisiera también ponerle un nombre a este punto, o dividirlo en el último punto, sería un Dios que sana, perdona y envía. Porque ahora vamos a ver lo que nos está pidiendo ahí. Porque hasta aquí decimos: ok, está bien, ya, cálmate, ya voy a invitar a gente, ya voy a preocuparme más en buscar al Señor, ya. Termina, Isaac, termina. Hay más todavía. Versículo 6 al 12. Y es que nuestro Dios tiene aún más cosas que dar a nosotros que simplemente sanidad. Voy a regresar al 5 y de ahí nos vamos hasta el 12, ¿ok? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esto hablaban en su mente. Es como, por ejemplo, cuando el pastor Alex está predicando aquí, o Abraham, o más torpe ante ustedes, y por ahí alguno está: ya cállate, y sabes lo que dices, no leas eso, pero lo está diciendo en su mente. Así estaban esos fariseos, en su mente planeando y murmurando lo que el Señor acaba de hacer. Bueno, ¿y quién se cree? No tenían el valor de decírselo de frente. Bueno, ¿y tú qué te crees? ¿Por qué haces esto? Cavilaban en su mente, dice, que lo estaban planeando en su mente, lo estaban hablando en su mente. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y en su mente también. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y no sabían con quién se estaban enfrentando. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis? ¿Por qué caviláis? ¿O por qué hablan de esta manera en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico:
¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe cómo está nuestro espíritu, que estamos tramando espiritualmente. El Señor lo sabe todo. Lo sabe todo, todo. Su presencia nos va a transformar, su sola presencia nos va a revelar cómo estamos, ¿no? O sea, hey, ¿qué estoy pensando? Estoy aquí sentado en la iglesia. No voy a decir primera fila para que mi hermano no se sienta mal. Bueno, estoy aquí sentado entre las filas y estoy pensando otras cosas en lugar de enfocarme en lo que estás hablando, Señor, a través de ese chaparrillo que está ahí, ¿no? Enfoquémonos en lo que el Señor nos está hablando. Y dice, ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? A veces estamos ahí y les digo, y si se los digo es porque lo he hecho. O sea, pues qué, pues de una vez se las digo. A veces ya está uno ahí sentado y está uno pensando otras cosas, o te equivocaste, eso no es así. No leíste bien. Eso no era. Y así estamos, mis hermanos. En verdad, yo quiero creer y quiero asumir que ustedes también alguna vez están así. Entonces, cuidado pero cuidado con lo que estamos pensando o tramando, porque el Señor conoce nuestro espíritu y nuestros corazones y lo más profundo de nuestros pensamientos. Entonces regresemos mejor. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu lo que ellos cavilaban de esta manera, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Escuchen, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Si nos remontamos otra vez al contexto, si esta persona fue sanada, escuchen, si esta persona fue sanada, si este hombre fue sanado, tuvo que haber algo antes. No sé si han escuchado, y creo que sí, cuando alguien tenía lepra y primero era sanado, pero recuerden el contexto en el Antiguo Testamento, cuando usted estaba enfermo, era la paga de su pecado. Y a manera de broma, así le decíamos a uno de mis hermanos que tenía una mancha por aquí en el cuello, bien fea. Le decíamos, es que es la mancha de tu pecado, manito. En broma. Así, pero ahora ustedes no es así. No es así. Ahora no es así. Gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda. ¿Qué fue necesario para que esto ocurriera? Primero, recibir el perdón de sus pecados. Si esta enfermedad que este paralítico tenía era por causa de su pecado, y podría llevarme a pensar que sería quizá porque el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y yo en esa situación podría decir, pero ¿qué pecado es estar aquí paralítico? O sea, puedes estar paralítico, puedes estar ahí sin moverte y puedes seguir pecando. ¿De qué manera? Volvemos, tus pensamientos, tu corazón, tu espíritu. ¿Te das cuenta por qué era necesario primero perdonarle los pecados? ¿Quién? No levanten la mano, lo voy a hacer yo. ¿Quién ha estado enfermo? Ha estado en cama y ha estado pecando. Soy el primero, es verdad. Ahí sentado en la cama o acostado en la cama, casi blasfemando, si no es que haciéndolo. Señor, ¿y por qué a mí? Bueno, pues, ¿que no has visto todo lo que? Y miren, yo cobrándole a Dios por lo que otros han hecho, ¿no? Ya ni porque mi padre te sirvió tanto tiempo y hasta lo tienes allá abandonado, y mi madre y mis hermanos, todo lo que han hecho mis familiares por llevar el evangelio, y yo aquí en cama. Eso es pecado. Estás blasfemando. ¿Con qué derecho te sientes, Isaac, de reclamarle al Señor? Este paralítico había perdido la fe, había pecado, y era necesario algo bien importante: recibir el perdón de pecados. Pero cosa que los fariseos no podían hacer. Entonces ellos empiezan a murmurar y le dicen, bueno, ¿y este qué habla? ¿Qué dice?
¿Con qué derecho se cree si solamente Dios puede perdonar los pecados? No sabían con quién estaban hablando o de quién estaban hablando y quién estaba enfrente de ellos. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Ellos podrían decirte: tus pecados te son perdonados, pero no podían darle la evidencia de eso. Así que los fariseos pudieron decir fácilmente: tus pecados te son perdonados. ¿O sí? Pues sigo en la camilla, pues sigo enfermo, y se supone que estoy enfermo porque soy pecador y porque he pecado. Entonces, ¿por qué sigo así? Fue necesario recibir el perdón de pecados y fue necesario mostrar una evidencia de que eso había sido. Levántate, toma tu lecho y anda, le dice más adelante. El Señor perdonó los pecados de esa persona, le dio la sanidad física, pero todavía le dio algo más grande que te puede dar a ti este día, a mí también y a todos los que estamos aquí: el pase a la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Si yo les preguntara: hey, ¿alguien en esta semana ha pecado? Yo levanto la mano por todos. ¿Alguien de ustedes ha pecado en lo que va del mes? ¿O solo yo? Yo creo que todos hemos pecado. Y ni les pregunto de qué manera, porque entonces sí me voy a quedar cortito. Entonces, mis hermanos, es necesario día a día buscar el perdón de Dios. Es necesario día a día buscar el perdón de Dios. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico. Se dirigió después, o sea, como diciéndole a los fariseos: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí para perdonar pecados. Mira, para que vean que tengo poder de perdonar pecados. Ahí está la muestra. Wow. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente dice, entonces inmediatamente él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Cómo? Espera. Pues no, que ya había hecho milagros antes. No, que ya había sanado a un leproso, me parece. No, que ya había sanado también por allá a otros. Había hecho muchas sanidades y todo. ¿Perdón? Pero también estamos viendo el día, ¿verdad? Pues ¿qué se supone entonces que está pasando aquí? Entonces me queda otra vez así. Regresamos al 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo perdonó, le dio el pase a la vida eterna, le perdonó sus pecados. Una vez perdonado tus pecados, ¿qué más quieres? O sea, ya, con eso está bien, ya no pasa más nada, no me des más nada, perdóname y ya. Eso es todo lo que anhelo para poder verte, Señor, que perdones mis pecados. El Señor le perdona sus pecados a este hombre, lo sana y le dice: vete a tu casa. Vete a tu casa. Habría una intención por la cual él tendría que ir a su casa. Los de su casa no estaban en esa reunión, quizá. Entonces ve a tu casa para que vean también lo que hiciste, lo que se hizo contigo, lo que hice contigo. Si el Señor ha hecho algo en nuestra vida, vayamos a nuestra casa. Mostremos compasión por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestros amigos. Mostremos compasión. Llevémosle esa buena noticia. Pero nosotros podemos decir aquí: sí, hermano, amén, vamos a llevar las buenas noticias. Gracias por el mensaje. Pero eso trae otra reacción aparte.
A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si pasara un milagro similar aquí en la iglesia, yo creo que los primeros que salimos corriendo somos nosotros, pero con la duda. ¿Y qué tal si ni estaba enfermo, nada más dijo? En verdad, mis hermanos. Salen corriendo y lo primero que vamos a hacer es estar ahí en la esquina afuera, en la yarda o en el parking. Y dicen, ¿sí estaría enfermo tú? A mí se me hace que lo trajo. No dejemos de ver, mis hermanos, a Cristo, el poder que Él tiene, que no nos asombre a lo negativo, sino que nos asombre a lo positivo, a salir corriendo y gritarle a nuestros amigos, a nuestros familiares. Tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo que sana, que salva, que perdona, que ama, que es misericordioso. No salgamos y si será cierto que perdona, pues ahí dice, ¿no? Y nos vamos así, dudando, en lugar de irnos creyendo más en el poder de Cristo Jesús, en su amor y gracia, nos vamos todavía dudando. Espero que me haya equivocado, pero su sonrisa me dijo mucho. Ya casi terminó. Ya estoy terminando, ya. Ya veo su cara así como de, ay, cállate ya. El 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A nosotros nos dice, levántense, tomen su lecho, váyanse a su casa, anuncien lo que se puede hacer, lo que puede hacer, lo que todavía hace. Vayan, anuncien. Que la próxima semana tengamos un invitado, que pueda venir alguien y escuchar. Es cierto, sí es cierto. Lo vi en que pues bien así, bien, no sé, enfermo, no sé tu manera de ser cómo es, y que vean tu cambio para que pueda venir alguien que crea. Y que después de que veamos eso, mis hermanos, no agarremos y nos salgamos como si nada pasó. Para eso tenemos y debemos demostrar una respuesta. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida, el paralítico. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la gente después de que vio el milagro? Dar gloria a Dios. Después de que vieron el milagro, dar gloria a Dios, asombrarnos de su poder, asombrarnos de su misericordia, asombrarnos de todo lo que Él puede hacer. Pero darle gloria al único que la merece. No al que oró, no al que predicó, no, al que la merece, al único, Cristo Jesús, nuestro Salvador, mis hermanos. Él es el único que merece la honra, la gloria, y estamos obligados, mis hermanos, a hacerlo, a atribuirle a Él todo en todo nuestro diario vivir. Estoy seguro que todos los días, cada uno de los que estamos aquí ha visto un milagro de parte de Dios o una obra de parte de Dios. ¿Y cómo hemos reaccionado ante eso? En el trabajo hay algunas situaciones también con algunas compañeras de trabajo, y yo veo el milagro de parte de Dios. Yo veo que el Señor ha obrado en misericordia hacia alguien que no conoce de Él tan a fondo. Y sin duda es el milagro, es de parte de Dios. Y gloria a Dios por lo que está haciendo en la vida de los demás. Pero a veces, mis hermanos, y lo confieso, Dios lo sabe, yo no sé por qué no tenían que saberlo ustedes. Lo confieso, a veces me avergüenza dar gloria a Dios en frente de ellos. Y agarro y me salgo y Señor, gracias Señor porque lo hiciste. Gracias porque eres tú, Señor. Pero ellos no, ellos lo gritaron. Y es lo que deberíamos de hacer nosotros para que la gente se asombre del Dios que tenemos. Necesitamos creer en ese Dios. Necesitamos asombrarnos de su poder cada día. Y necesitamos glorificarle, porque Él es el único que merece honra, gloria y adoración. Que el nombre de Dios sea exaltado, no solamente por lo que ha hecho en tu vida, sino por lo que puede hacer por ti y por los demás. Que sea glorificado el nombre de Dios en la vida de los demás también, que aún no lo conocen, pero que tú puedas ser ese conducto o esa herramienta de que los demás puedan venir a Cristo. Que el Señor nos dé misericordia por los demás,
Que el Señor nos dé más fe cada día. Que el Señor nos ayude a sentir compasión y misericordia por los demás. No nos quedemos callados al ver eso, sino que glorifiquemos el nombre de Dios, porque nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios que vive, mis hermanos, y que reina por los siglos. Que el Señor les bendiga.